Zeus, el soberano absoluto del Olimpo, había quedado prendado de una joven de deslumbrante belleza, Alcmena, esposa del rey anfitrión de Tirinto. Mientras el monarca partía a la guerra contra Tebas, el dios del trueno descendió a la tierra. Con astucia divina, tomó la apariencia del esposo ausente y bajo ese disfraz engendró en ella un hijo destinado a la gloria. Cuando Anfitrión regresó y escuchó rumores de traición, la furia lo cegó. Ordenó que su esposa fuera llevada a la hoguera, pero antes de que las llamas la consumieran, Zeus irrumpió en todo su esplendor, revelando la verdad. Él era el padre del niño. Ante semejante revelación, Anfitrión, lejos de rebelarse, se sintió honrado y aceptó criar al hijo del rey de los dioses. El destino ya había marcado el camino de aquel niño. Una antigua profecía anunciaba que el primer descendiente de Perseo reinaría sobre Micenas. Alcmena, nieta del héroe, llevaba en su vientre a ese heredero. Pero la envidia de Hera, herida por la traición de Zeus, alteró el curso de los acontecimientos. Ordenó a Ilitía, diosa de los partos, adelantar el nacimiento de Euristeo, primo de Hércules. Así, con un engaño divino, privó al hijo de Zeus de la corona que le correspondía. El día del parto reveló un secreto mayor. No era un solo niño, sino dos: Hércules, hijo de Zeus, y Íficles, hijo mortal de Anfitrión. Los celos de Hera no conocían límites. Cegada por la ira, envió 2 serpientes letales para acabar con el recién nacido. En la penumbra de la noche, las criaturas se deslizaron hasta la cuna. Los gritos de Íficles despertaron a Alcmena, pero lo que vio la dejó atónita. El pequeño Hércules sostenía en sus diminutas manos los cuerpos inertes de las serpientes que había estrangulado con su fuerza prodigiosa. El temor a la venganza de Hera llevó a Alcmena a tomar una decisión desesperada. Abandonó a su hijo en el bosque. Pero el destino, siempre impredecible, hizo que Hera y Atenea encontraran al niño. Ignorando su verdadera identidad, la reina de los dioses quedó maravillada por su vigor y lo amamantó. Sin embargo, el pequeño Hércules bebió con tal ímpetu que arrancó un dolor insoportable a la diosa. Hera lo apartó con violencia y de su pecho brotó un chorro de leche que se esparció por el firmamento, creando la Vía Láctea. Gracias a aquella leche divina, Hércules adquirió una fuerza sobrenatural. Atenea, conmovida, recogió al infante y lo devolvió a su madre. Cuando Hera descubrió el error cometido, una furia incontenible encendió su corazón. Desde ese instante, juró perseguir al hijo de Zeus con una venganza eterna. Cuando Hércules fue devuelto al hogar, el adivino Tiresias lo contempló con solemnidad y proclamó: «Celebremos el retorno del niño que un día liberará al mundo de toda criatura oscura. Sus hazañas le abrirán las puertas del Olimpo, donde se sentará junto a su padre». Desde su juventud, el hijo del dios del trueno ya era reconocido como un héroe. Su fuerza y su coraje lo distinguían entre los mortales. Pero el destino, implacable, aún le guardaba pruebas más grandes que cualquiera de sus primeras victorias. Mucho antes de su nacimiento, Zeus había decretado un honor supremo. El primer descendiente del linaje de Perseo reinaría en Micenas. Pero Hera, envenenada por los celos, alteró ese designio. Forzó a que Euristeo, primo de Hércules, naciera antes de tiempo, arrebatando así la herencia que le correspondía al hijo de Zeus. De ese modo, el poderoso Hércules quedó sometido al rey Euristeo, quien, temeroso de su grandeza, lo veía más como amenaza que como vasallo. Con pesar en el corazón, el héroe obedecía, aunque la humillación ardía en su espíritu. Cuando las primeras tareas le fueron impuestas, la indignación lo consumió. En busca de respuestas, se dirigió al oráculo de Delfos. Allí, entre el humo sagrado y la voz de la pitonisa, escuchó una sentencia inquebrantable. Con cada trabajo cumplido, el poder que te fue arrebatado se desvanecerá. Solo entonces recuperarás lo que es tuyo. Pero esa revelación no trajo consuelo. El héroe esperaba librarse de la servidumbre a Euristeo, y en su frustración encontró la oportunidad perfecta para que Hera sembrara el caos. La diosa, enemiga eterna, introdujo la semilla de la locura en su mente. De pronto, Hércules comenzó a ver monstruos horrendos,
Creyéndose en medio de combates gloriosos, luchó con furia desmedida contra aquellas visiones. Pero cuando la niebla de la demencia se disipó, la verdad se reveló como un golpe mortal. La sangre que manchaba sus manos no era de bestias, sino de su propia esposa Mégara y de sus hijos, que yacían sin vida ante él. El horror lo envolvió. Abrumado por la culpa y el dolor, el invencible héroe se quebró. Y así Hércules, hijo del Dios Supremo, huyó de su hogar, desterrado por sus propios actos, cargando con una pena tan pesada que ni su fuerza prodigiosa podía soportar. Con el tiempo, las heridas del alma de Hércules comenzaron a cerrarse, aunque jamás se borraron. Decidió regresar a Micenas y ponerse al servicio del rey Euristeo, con la esperanza de purificar su espíritu de los terribles pecados que cargaba sobre su conciencia. Pero Euristeo, temeroso de la gloria que rodeaba al héroe, veía en él una amenaza para su trono. Decidió entonces imponerle una serie de trabajos imposibles, confiando en que tarde o temprano Hércules hallaría la muerte. El primero de esos desafíos fue cazar al león de Nemea, una bestia gigantesca que asolaba los bosques de Argólida. La criatura no solo devastaba rebaños, sino que había descubierto un gusto macabro por la carne humana. Se decía que era hija de los monstruos primordiales Tifón y Equidna, y que su piel era impenetrable para cualquier arma forjada por mortales. Armado con su arco, sus flechas y su pesado garrote, Hércules se internó en los sombríos bosques de Nemea. Tras días de rastreo, dio con las huellas que lo condujeron a la guarida de la bestia. El lugar estaba plagado de huesos desgastados y calaveras humanas, un testimonio del terror que reinaba en la región. Desde el fondo de la cueva se escuchaba el rugido profundo del monstruo. Hércules tensó su arco y disparó una flecha directa a la cabeza del animal, pero el proyectil rebotó como si hubiese golpeado contra piedra. El león, enfurecido, lanzó un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra y se lanzó contra él. La lucha fue brutal. El león atacó con sus garras, desgarrando la carne del héroe, mientras Hércules descargaba su garrote con golpes devastadores, aunque inútiles contra la piel invulnerable del monstruo. Entonces, comprendiendo que ninguna arma lo vencería, se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Con un esfuerzo titánico, Hércules rodeó el cuello del león con sus brazos y lo sujetó en un abrazo mortal. La criatura forcejeó, desgarró su piel, pero la fuerza divina del hijo de Zeus fue superior. Poco a poco, la bestia fue cediendo hasta caer sin vida bajo el peso del héroe. Usando las propias garras de la bestia, únicas capaces de cortar su piel, Hércules arrancó el cuero y lo vistió como armadura. Cubierto con la impenetrable piel del león, regresó triunfante a Micenas. Al verlo, Euristeo, aterrorizado, se escondió dentro de un barril de bronce, temiendo que aquel semidios acabara también con él. Así fue completado el primer trabajo. Pero Euristeo no tardó en imponer el segundo. Esta vez envió al héroe a destruir a la hidra de Lerna, otro engendro de Tifón y Equidna. Acompañado por su sobrino Iolao, fiel compañero en sus gestas, Hércules emprendió la marcha hacia el pantano maldito donde habitaba la criatura. En el camino hallaron una aldea devastada por su furia. Un sobreviviente, apenas con fuerzas para hablar, les señaló el camino a la guarida. La hidra se ocultaba en las profundidades de los pantanos de Lerna, un lugar pestilente donde la niebla cubría la tierra como un sudario. Hércules y Iolao abrieron paso entre los juncos podridos hasta hallar la cueva donde la bestia dormía. Para arrancarla de su guarida, Hércules encendió su arco y lanzó flechas llameantes al interior. El fuego iluminó la oscuridad, y desde las sombras comenzó a escucharse el siseo múltiple de cabezas que despertaban con sed de muerte. De pronto, la hidra emergió de su cueva, enfurecida por el fuego que la había despertado. Su cuerpo gigantesco se retorcía en las aguas oscuras del pantano, mientras múltiples cabezas se alzaban, silbando y mostrando colmillos ansiosos de desgarrar al héroe. Hércules, ágil como un rayo a pesar de su imponente fuerza, esquivaba los feroces embates de la criatura. Cada cabeza atacaba con furia, buscando devorarlo, pero el hijo de Zeus se mantenía firme. Con un poderoso golpe de su garrote, destrozó una de las cabezas del monstruo.
Pero lo imposible ocurrió. En lugar de caer vencida, 2 nuevas cabezas brotaron del cuello mutilado. Hércules, furioso, continuó golpeando con toda su fuerza, solo para ver cómo el número de cabezas se multiplicaba sin fin. Fue entonces cuando Iolao, con voz desesperada, gritó al héroe que se detuviera. Comprendió lo que estaba ocurriendo. Cada golpe solo fortalecía al monstruo. Juntos idearon una estrategia. Mientras Hércules derribaba las cabezas con su garrote, Iolao se adelantaba con una antorcha encendida, cauterizando los cuellos antes de que pudieran regenerarse. Así, uno a uno, los miembros de la serpiente fueron cayendo, hasta que las horrendas heridas quedaron selladas por el fuego. La bestia, que parecía invencible, comenzó a debilitarse. El rugido ensordecedor de la hidra resonó por todo el pantano, presagio de su inminente derrota. Era enemiga eterna de Hércules, observaba con ira cómo el héroe volvía a derrotar a una criatura nacida del caos. En un último intento por cambiar el curso de la batalla, envió gigantescos cangrejos para auxiliar a la hidra. Pero su intervención fue inútil. Apenas lograron distraer al semidios, un instante antes de ser aplastados bajo su fuerza implacable. Al fin, Hércules y Iolao consiguieron vencer a la bestia. Sin embargo, la última cabeza de la hidra resultó ser inmortal. Cortada, seguía retorciéndose con furia. Hércules, comprendiendo el peligro, la arrojó en un profundo agujero y la sepultó bajo una roca colosal. La sangre de la hidra era un veneno absoluto, capaz de corromper todo lo que tocaba. Con astucia, Hércules impregnó sus flechas en aquel fluido letal, forjando así un nuevo y temible poder que lo acompañaría en futuras gestas. Hera, aunque frustrada por la derrota de su monstruo, decidió conceder un homenaje a los cangrejos que había enviado en vano. Los elevó al firmamento, creando la constelación de Cáncer. Para asombro de todos, Hércules regresó una vez más a Micenas. Había vencido al león de Nemea y a la hidra de Lerna, enemigos casi imposibles, y aún así se mantenía invicto. Euristeo, desesperado, comprendía que sus planes para ver al héroe muerto solo aumentaban su gloria. Temeroso y envidioso, ideó nuevos desafíos. Esta vez, ordenó a Hércules traer vivas 2 criaturas sagradas, la veloz corza de Cerinea y el temible jabalí de Erimanto. Sabía que para el héroe reconocer la derrota era imposible y que emprender tales tareas sería casi una condena. Convencido de que jamás regresaría, Euristeo aguardó confiado. Pero pasó un año entero, y Hércules aún no lograba atrapar a la escurridiza corza, criatura veloz como el viento, hija de los dones de Artemisa. No era una corza común. Aquella criatura era de una belleza sobrenatural, cuernos de oro, pezuñas de hierro, y una velocidad tan deslumbrante que parecía volar sobre la tierra. Era una de las 5 corzas sagradas creadas por Artemisa, diosa de la caza. 4 de ellas tiraban del carro divino, pero esta era la única que vagaba libre, protegida por los bosques. Hércules la persiguió incansablemente durante un año entero, sin descanso ni tregua, hasta que finalmente logró acercarse lo suficiente para disparar una flecha que hirió su pata. La sagrada criatura cayó, y así fue capturada por el héroe. En ese momento, apareció Artemisa en todo su esplendor. Con voz severa, acusó a Hércules de profanar lo que le era sagrado. Pero el héroe, con respeto y humildad, explicó que estaba al servicio de Euristeo. Soy enviado por el rey Euristeo, y devolveré al animal sano y salvo. Y que tras presentar la corza al rey, la dejaría en libertad. La diosa, apaciguada por sus palabras, permitió que continuara su misión. Hércules entregó la corza de Cerinea a Euristeo, y acto seguido emprendió su camino hacia su siguiente prueba, el jabalí de Erimanto. La bestia era enorme, feroz y descomunalmente fuerte. Sus colmillos podían desgarrar árboles, y su furia sembraba el terror en las montañas. Como debía capturarlo vivo, Hércules recurrió a la astucia. Persiguió al animal con incansable tenacidad hasta conducirlo hacia las altas montañas cubiertas de nieve. Allí, el terreno se convirtió en un enemigo para el jabalí. Cuanto más intentaba escapar, más se hundía en la nieve espesa. Fatigado,
finalmente fue vencido por el cansancio. Entonces Hércules lo ató con cadenas de hierro y con un esfuerzo titánico arrastró al monstruo hasta el palacio de Micenas. Ante semejante visión, Euristeo, presa del pánico, se escondió de nuevo en su barril de bronce, temiendo que algún día esa misma fuerza imparable se volviera contra él. El rey Euristeo de Micenas ardía de frustración. Cada vez que encomendaba un desafío a Hércules, el hijo de Zeus regresaba victorioso, cubierto de gloria y admiración. Decidido a humillarlo, ideó una tarea indigna, pensada no para enaltecer, sino para degradar al héroe. El mandato fue claro. En un solo día debía limpiar los establos del rey Augías, en Élide, un lugar inmenso que durante décadas no había conocido la limpieza. Toneladas de inmundicia cubrían los suelos, y Euristeo estaba convencido de que Hércules jamás aceptaría un trabajo tan deshonroso. Pero el héroe, recordando sus culpas y su necesidad de purificación, inclinó la cabeza y partió, pues su misión de redención estaba por encima de todo orgullo. En Élide, Hércules se presentó ante Augías sin revelar que actuaba por orden de Euristeo. Ofreció limpiar los establos en un solo día y negoció una recompensa. Si lo lograba, recibiría una 10ª parte de los rebaños del rey. Augías, confiado en que la hazaña era imposible, aceptó el pacto en presencia de su propio hijo, Fineo. A Hércules se le entregó una pala, pero el héroe la dejó a un lado. Se dirigió al río Alfeo y con su fuerza inconmensurable derribó montañas de piedra, desviando el cauce del agua hacia los establos. Entonces, las poderosas corrientes invadieron aquel recinto pestilente y en cuestión de horas arrastraron fuera toda la suciedad acumulada en décadas. Cuando la obra estuvo cumplida, Hércules devolvió el río a su cauce natural. Al ver los establos relucientes y al héroe intacto, Augías quedó atónito. Pero cuando Hércules exigió el pago acordado, el rey negó haber hecho trato alguno. Entonces Fineo, su propio hijo, se levantó como testigo de la verdad. Enfurecido, Augías expulsó tanto al héroe como a su hijo. Hércules no aceptó tal humillación. Más tarde regresaría con un ejército de Tebas, derrocaría al rey traidor y colocaría a Fineo, el justo heredero, en el trono. Cumplida la labor, Hércules volvió a Micenas, pero Euristeo, celoso y taimado, cuestionó la validez de la hazaña, pues el héroe había exigido recompensa a otro rey, y así en su crueldad le impuso una tarea adicional. El siguiente desafío sería acabar con las aves estinfálidas, monstruosas criaturas de pico afilado y plumas metálicas que desgarraban carne como cuchillas y que infestaban los cielos cercanos al lago Estínfalo. Cuando Hércules llegó, el cielo se oscureció con su número. No parecía posible vencerlas con la fuerza bruta, y el héroe no era conocido por recurrir a la astucia. Pero entonces intervino su hermana, Atenea, diosa de la sabiduría. Ella le entregó un artefacto forjado por Hefesto, un crótalo de bronce, cuyo estruendo era capaz de estremecer los cielos. Hércules subió a lo alto de una colina y al hacerlo resonar con toda su fuerza, un ruido ensordecedor sacudió el aire. Las aves aterradas alzaron el vuelo en desbandada, y fue entonces cuando el héroe, con puntería infalible, las abatió una tras otra con sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. De este modo, el 6º trabajo quedó cumplido, y el nombre de Hércules se engrandecía aún más en los ecos de la eternidad. Tras haber vencido a las aves del Estínfalo, Hércules zarpó hacia la isla de Creta, obedeciendo la nueva orden de Euristeo. Debía capturar al temible toro de Creta. No se trataba de un toro común. La bestia había emergido del mar por voluntad de Poseidón, destinada a ser sacrificada en su honor. Pero el rey Minos, seducido por la majestuosidad del animal, desobedeció al dios y se negó a sacrificarlo. Como castigo, Poseidón infundió en el toro una furia incontrolable, que devastaba campos y aldeas, esparciendo terror por toda la isla. Hércules se encontró cara a cara con la criatura, que no solo era símbolo de la cólera divina, sino también el padre del futuro Minotauro, aquel monstruo destinado a habitar el laberinto de Creta. El toro embistió con la fuerza de un terremoto, pero el hijo de Zeus no retrocedió. Sujetándolo por los cuernos,
Lo derribó contra la tierra y, tras dominarlo con su fuerza sobrehumana, lo ató con firmes sogas, embarcó a la bestia y la condujo hasta el Peloponeso, donde la presentó ante Euristeo. Pero el cobarde rey, aterrado, ordenó que el toro fuera liberado. La criatura recorrió entonces Grecia, dejando tras de sí un rastro de devastación, hasta que finalmente encontró su destino en las llanuras de Maratón, donde otro héroe, Teseo, le dio muerte. Así concluía el séptimo trabajo. El octavo lo llevaría a Tracia, tierra salvaje gobernada por el cruel Diomedes, hijo de Ares, dios de la guerra. Allí debía capturar a las temidas yeguas antropófagas de Diomedes. Estas bestias, de fuerza descomunal, estaban encadenadas con hierro, pues su apetito era incontrolable. No probaban ni grano ni avena, se alimentaban únicamente de carne humana. El tirano Diomedes, con sadismo propio de su linaje, arrojaba a los viajeros que osaban pisar sus dominios al establo real, donde las yeguas los devoraban con furia. Hércules partió hacia aquella tierra, acompañado por algunos de sus más fieles aliados, su inseparable sobrino Iolao y el joven Abdero, hijo del dios mensajero Hermes. Al llegar, escucharon con horror los relatos de los campesinos sobre las atrocidades cometidas por el bárbaro rey. El héroe indignado juró poner fin a aquella abominación. Diomedes había violado las sagradas leyes de hospitalidad, un deber impuesto por Zeus mismo. Al enterarse de la llegada de nuevos visitantes, el rey y sus guardias salieron al encuentro. Hércules, imparable, derrotó a la guardia real con su fuerza descomunal. Luego, tomó al propio rey y lo entregó a sus yeguas, quienes, saciadas de su rencor, se calmaron al alimentarse. Con las bestias bajo control, Hércules las condujo hacia su barco. Pero nuevas tropas emergieron, decididas a vengar a su tirano. El héroe pidió a Abdero, hijo de Hermes, sostener a los animales mientras él enfrentaba a los soldados. Los guardias fueron vencidos con facilidad, pero al regresar, Hércules encontró a su amigo abatido, víctima de las propias yeguas que protegía. Con profundo dolor, lo enterró y proclamó que allí se fundaría la ciudad de Abdera en honor a su sacrificio. De regreso a Micenas, Euristeo consagró a las yeguas en honor de Hera. Su legado continuó a través de sus descendientes, extraordinarios caballos que, según la leyenda, compartieron la sangre de estas bestias con Bucéfalo, el corcel de Alejandro Magno, participando así en las conquistas más vastas del mundo antiguo. El siguiente desafío llevó a Hércules a Temístira, el reino de las Amazonas, para cumplir un deseo de la hija mimada de Euristeo, obtener el legendario cinturón de la reina Hipólita. Esta reina, reconocida por su destreza en combate, había recibido el cinturón directamente de Ares, como símbolo de honor y liderazgo. Euristeo envió a Hércules, permitiéndole usar los medios que considerase necesarios para traer el cinturón a su hija. Temístira era un reino compuesto únicamente por mujeres, guerreras formidables conocidas en todo el mundo por su habilidad y coraje. Al llegar, Hércules fue recibido por Hipólita, impresionada por la presencia y el poder del hijo de Zeus. Con diplomacia y respeto, ambos intercambiaron palabras, y parecía que un acuerdo pacífico era posible. Hipólita estaba dispuesta a entregar su cinturón sin derramar sangre, pero Hera, eterna enemiga de Hércules, no permitiría que el héroe completara su misión con facilidad. Disfrazada, se infiltró entre las amazonas y sembró rumores, sugiriendo que Hércules planeaba secuestrar a la reina. Las amazonas, alertadas y decididas a proteger a su reina, se armaron y atacaron al héroe y a sus compañeros. La batalla estalló con violencia. El choque de guerreras y semidioses sacudió el reino. Muchas amazonas cayeron en combate, mientras Hércules, implacable, se abría paso para cumplir su misión. Entre las amazonas caídas se encontraba la misma reina Hipólita. Hércules recogió su cinturón sagrado y emprendió el regreso a Micenas. Pero en el camino pasó por Troya, donde la ciudad se encontraba al borde del desastre. El rey troyano Lichomedes había desafiado a los dioses al negarse a pagar el tributo a Poseidón, quien había erigido los legendarios muros de Troya para proteger la ciudad. Como castigo, su hija estaba destinada a ser ofrecida como sacrificio a un monstruo marino temible. El rey,
Desesperado, prometió una gran recompensa a Hércules si salvaba a su hija. Sin vacilar, el héroe se enfrentó a la criatura. La bestia no fue rival para el hijo de Zeus y fue destruida con rapidez. Sin embargo, fiel a su naturaleza mezquina, Lichomedes se negó a cumplir su promesa. Hércules, indignado, fue expulsado de Troya. Pero antes de partir juró venganza y continuó su camino para entregar el cinturón de Hipólita a la hija de Euristeo. El rey Euristeo, decidido a mantener al héroe lo más lejos posible, le encomendó como 10º trabajo robar el ganado del gigante Gerión, que habitaba en la mítica isla de Eritrea, cerca de la península ibérica. El viaje fue largo y peligroso, más allá de cualquier travesía que un griego hubiera emprendido. Tras días de navegación, Hércules llegó a una imponente montaña que separaba el mar Mediterráneo del vasto océano Atlántico. Ni siquiera esta barrera pudo detener al hijo de Zeus. Con un esfuerzo titánico, Hércules dividió la montaña en dos, creando un paso que unió el Mediterráneo con el Atlántico. Las dos enormes colinas formadas por su fuerza serían recordadas como los pilares de Hércules, hoy conocidos como el Estrecho de Gibraltar. Finalmente, Hércules alcanzó la isla de Eritrea. Nadie se había atrevido a acercarse a los bueyes del hijo de Criasor, pues Gerión, un gigante monstruoso de varios cuerpos, los protegía con ferocidad. Además, su guardián Ortros, un perro de 2 cabezas y hermano de Cerbero, vigilaba con fiereza el ganado. Hércules no dudó. Con su garrote arrasó a Ortros, abriendo paso para conducir el ganado. Pero Gerión, alerta, se lanzó al ataque. La batalla fue encarnizada. El gigante parecía invencible, y por un instante la victoria pareció escapar del héroe. Entonces, Hércules percibió la sombra de Hera, su enemiga eterna, escondida, conspirando para ayudar a Gerión. Con determinación disparó una de sus flechas hacia la diosa, obligándola a huir al Olimpo. Luego, aprovechando su astucia, el héroe clavó una flecha empapada en la sangre venenosa de la hidra en el gigante, debilitándolo y asegurando su victoria. El gigante Gerión estaba finalmente derrotado, y Hércules podía regresar a Grecia guiando los famosos bueyes del coloso. Su fama se extendía por todo el mundo, y aún quedaban trabajos por cumplir para el rey Euristeo. Su siguiente misión lo llevaba al mítico Jardín de las Hespérides, hogar de las doradas manzanas. Estas reliquias sagradas habían sido un regalo de Gea a Hera al casarse con Zeus, y desde entonces crecían en un árbol protegido celosamente por las bellas y delicadas Hespérides, vigiladas además por Ladón, un dragón inmenso y temible. Durante su viaje, Hércules se encontró con Prometeo, encadenado a una roca, cuyo hígado era devorado día tras día por un ave gigante. Cada noche, su órgano se regeneraba, y al amanecer, la bestia regresaba para alimentarse de nuevo. Prometeo había sido castigado por robar el fuego sagrado y dárselo a los hombres. Hércules, conmovido por el sufrimiento del titán, decidió intervenir. Con su arco abatió al voraz ave y rompió las cadenas que aprisionaban al titán. Así Prometeo fue liberado, y en agradecimiento le aconsejó al héroe no enfrentarse al dragón, sino buscar a Atlas, el titán que sostenía el cielo. Continuando su viaje, Hércules encontró a Atlas, quien también sufría un castigo eterno impuesto por Zeus tras la titanomaquia, la gran guerra entre dioses y titanes. Vencido, Atlas estaba condenado a soportar sobre sus hombros la bóveda celestial, un peso que debía cargar por toda la eternidad. Atlas, padre de las Hespérides, ofreció traer las manzanas a Hércules mientras él liberaba un instante la carga del cielo para visitar el jardín de sus hijas. Hércules aceptó, y con un esfuerzo sobrehumano levantó la pesada bóveda celeste sobre sus hombros, soportando por un momento el peso del cosmos. Atlas partió hacia el jardín, y tras algún tiempo regresó, portando las manzanas doradas que Hércules había buscado. Al ver al héroe, el titán le entregó las preciadas frutas, y reconoció la fuerza y valentía de aquel hijo de Zeus, que había soportado el mismo cielo que él. Aquí están las manzanas, pero no te preocupes, se las entregaré al rey Euristeo yo mismo. En ese instante, Hércules comprendió que había sido engañado, pero el héroe, astuto, tenía un plan. Pero antes de que te vayas, tengo una petición.
¿Podrías sostener la bóveda por un instante para que pueda acomodar mi capa de piel de león y proteger mi espalda? Atlas, consciente de lo arduo de su trabajo, accedió. Hércules recogió las manzanas caídas, se colocó su capa de león y se dio la espalda, decidido a no volver jamás. Al regresar a Micenas con las manzanas, el héroe fue recibido con vítores y aplausos por los súbditos de Euristeo. La fama de Hércules se había consolidado por todo el reino, pero el rey, consumido por los celos y la envidia, comprendió que solo existía una forma de librarse definitivamente del hijo de Zeus: enviarlo al reino de los muertos. Después de haber completado 11 obras que desafiaban toda imaginación, Hércules era amado por el pueblo. Había liberado al mundo de las criaturas más temibles y oscuras. El plan de Euristeo, en lugar de destruirlo, solo elevó la gloria del héroe. Y ahora quedaba una única oportunidad para vencerlo: su último trabajo. Euristeo ordenó a Hércules adentrarse en el mundo de los muertos y regresar con Cerbero, el legendario perro de 3 cabezas de Hades, guardián temible del inframundo y de su oscuro amo. Antes de partir hacia el reino de Hades, Hércules fue iniciado en los misterios de Eleusis, rituales sagrados que simbolizaban la muerte y la resurrección. El héroe se dirigió a una cueva secreta, la entrada al mundo subterráneo, donde el aire estaba cargado de misterio y oscuridad. En la entrada fue recibido por su hermano Hermes, el dios mensajero que guiaba a las almas hacia el inframundo. Guiado por Hermes, Hércules se adentró en los territorios sombríos de Hades, un lugar lleno de tristeza, silencio y ecos de lamentos antiguos. Allí encontró a su amigo Teseo, aún encadenado a una roca, castigado por atreverse, junto a Pirito, a desafiar la voluntad de Perséfone, reina del inframundo. Con un gesto de fuerza y compasión, Hércules liberó a su amigo, devolviéndole la libertad y llevándolo de vuelta al mundo de los vivos. Ahora el semidios se encontraba cara a cara con Hades, el señor absoluto del inframundo. Hércules pidió permiso para capturar al legendario Cerbero, el perro de 3 cabezas, prometiendo devolverlo tras completar su misión. Hades accedió, pero impuso una condición: solo podía usar sus propias manos para someter al monstruo. Al encontrarse con la bestia, Hércules percibió de inmediato su peligro. Además de sus 3 cabezas, su cuerpo estaba impregnado de veneno de serpiente. Sin vacilar, el hijo de Zeus se lanzó al combate. La lucha fue intensa, cada golpe y embestida una prueba de fuerza y valor. Pero finalmente, Hércules logró dominar al temible Cerbero y lo llevó a la superficie. Al contacto con la luz del sol, el perro vomitó, y del lugar donde cayó surgieron plantas venenosas, un recuerdo de la oscuridad del inframundo. Sin dejarse intimidar, Hércules arrastró a Cerbero hasta el palacio de Euristeo, donde el aterrorizado rey se escondió en su barril de bronce, incapaz de enfrentar a semejante criatura. Tras presentar al monstruo, Hércules liberó a Cerbero, devolviéndolo al inframundo. Con esto completó su 12º y último trabajo, y Euristeo, resignado, se vio incapaz de ponerle fin al héroe. Hércules había alcanzado la cúspide de su gloria, consagrado como protector y benefactor de la humanidad. Pero su viaje aún no había terminado. El hijo de Zeus continuaría enfrentando aventuras y desafíos, hasta que finalmente alcanzaría la inmortalidad y se uniría a su padre en el Olimpo. Hércules, hijo de Zeus y gloria de los hombres, cumplió trabajos que ningún mortal había osado siquiera imaginar. Afrontó monstruos, dioses, gigantes y bestias del inframundo, y en cada batalla grabó su nombre con sangre y fuego en la eternidad. No fue solo su fuerza lo que lo hizo inmortal, sino su valor indomable, su espíritu que jamás se doblegó, aun cuando el destino lo empujaba hacia lo imposible. Al final de sus pruebas, ni el odio de Hera ni la envidia de Euristeo pudieron quebrarlo. Hércules ascendió más allá de la carne y el dolor, alcanzando la gloria eterna en el Olimpo, donde se sienta entre los dioses como uno de los más grandes héroes de todos los tiempos. Su nombre no es solo un recuerdo, es un rugido que atraviesa los siglos, recordándonos que la grandeza no pertenece a quienes temen, sino a quienes desafían al mundo con la fuerza de su voluntad. Hércules, el héroe eterno, vive para siempre en la memoria de la humanidad.